de la conducción eficiente, económica y segura. En este aspecto ya habíamos visto inclusive también la clasificación de los combustibles, ¿no? Entonces es muy importante y relevante por lo que nosotros ya les presentamos el material multimedia de apoyo y justamente continuando con aquellos elementos que aumentan el consumo dentro de la conducción, tenemos justamente que manifestar lo siguiente. Tenemos algún inconveniente por aquí. Listo. Entonces, inicialmente, dentro de lo que guarda relación con los elementos que aumentan el consumo, tenemos que fundamentalmente hay que hacer un mantenimiento preventivo. Y dentro de este mantenimiento preventivo hemos categorizado tres aspectos importantes y relevantes que tienen que ver. La diagnosis del motor, el control de los niveles y de los filtros y la presión de los neumáticos. Esta revisión justamente queda bajo potestad, bajo la responsabilidad inicial de ¿quién? Del conductor. En el caso que es manifiesto de ustedes. En cuanto tiene que ver a la diagnosis del motor, tenemos que decir que la diagnosis computarizada del vehículo debe realizarse cada cierto tiempo para detectar averías ocultas que producen aumentos del consumo de combustible y emisiones, por supuesto, claro está, mayores de emisiones de contaminantes, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con el control de niveles y de filtros, tenemos que indicar que los niveles y filtros son muy importantes para mantener, por supuesto, en un inicio el motor en condiciones óptimas, así como también lo que estamos viendo en esta ocasión, ¿no? Un evidente y posterior ahorro de combustible y reducción de los niveles de emisiones en lo que tiene que ver a la conducción, ¿no? Es importante esta temática tenerle en cuenta siempre. Otro de los factores que hemos incorporado para esta presentación guarda relación con la presión de los neumáticos, ¿sí? Es algo que está damos por sentado de hecho, que estamos realizando permanentemente esta revisión de la presión de los neumáticos y justamente como ustedes saben y tienen conocimiento ya, la presión de los neumáticos o la tarea de los neumáticos fundamentalmente es la de otorgarle dos cosas importantes. La respectiva tracción y adherencia que son fundamentales dentro de la conducción para el avance, el frenado y la estabilidad en zonas frágiles, en zonas importantes, relevantes, como son las curvas también, ¿no? Justamente hay otro aspecto que considerarlo como importante y relevante, que existe, y en nuestro caso particular, en la conducción de las unidades de carga pesada, hablamos justamente de la carga. Y ya habíamos revisado con anterioridad, inclusive, aquellos dispositivos, elementos, tal vez la forma más segura de llevar la carga, aunque no lo creamos. Si bien es cierto, estaríamos cumpliendo y cubriendo con el transporte de determinada carga, de determinado tonelaje en nuestra unidad de carga pesada, hemos superado inclusive los controles, hemos tenido el aval, el visto bueno de las respectivas inspecciones, pero no está por demás que el primer control tiene que hacerlo usted, el conductor de la unidad de carga pesada. Y es justamente un elemento que aumenta el consumo de combustible, tanto la mala ubicación y por supuesto la sujeción de la carga en su vehículo. ¿Qué hay que hacer para corregir esta situación? Una mala distribución de la carga va a hacer lo siguiente, ¿sí? Es algo imperceptible a la vista, ¿no? Pero justamente ofrece
por algo que no lo vemos, ¿no? Que es el aire. Ofrece una mayor resistencia al aire y, por supuesto, una mayor inestabilidad provocada justamente por la disminución ¿de qué? De la adherencia, unido a los neumáticos que hablábamos anteriormente, del eje delantero en este caso. ¿Qué más tenemos que decir? En este sentido, hay que también tener en consideración que existen dentro de los elementos que aumentan el consumo de combustible, también de la misma manera una mala o inadecuada, podríamos decirlo, o prematura o tardía selección de la marcha de su vehículo. En este caso, manifestar indicar que los cambios de marcha deben ser efectuados, llevados a cabo en función de las condiciones de carga de su vehículo, en función de la circulación, en función también de la pendiente de la vía y, por supuesto, tal vez creo que el factor más importante, el tema de la capacidad del motor de su vehículo de carga pesada. Hay en este caso ya hemos abordado lo que son los elementos que aumentan el consumo de combustible. Es decir, estas maniobras tienen que ser debidamente eliminadas, disminuidas con el paso del tiempo y cuando ustedes ya han adquirido un poquito más de experiencia detrás del volante en la conducción. Ahora vamos a ver claves o factores que deben ser incentivados, que deben ser buscados, que deben ser adquiridos y por supuesto puestos en práctica, como son aquellas claves para una conducción eficiente en cambio, ¿no? Y en donde se da la parte más sensible respecto de la conducción eficiente, donde percibimos un poco más los defectos de una conducción eficiente. Vamos a verlo. Hemos puesto y hemos considerado que son en el momento del arranque y puesta en marcha, son aquellos de conservar una velocidad uniforme y también el hecho de presentar o no, o darle o no, marchas altas a velocidades bajas del motor en el cual nosotros estamos circulando en ese momento. Y respecto de aquello, tenemos que ampliar un poquito más este tema y justamente decimos que para una conducción eficiente, que es lo que estamos buscando en esta temática, en este capítulo, es justamente en el momento del arranque y la puesta en marcha. Hay que tener en consideración dos aspectos importantes y esto no descuiden, no lo olviden en el momento que estemos practicando, ¿no? Es el inicio de toda la maniobra que ustedes van a hacer. Tenemos que arrancar el motor sin pisar el acelerador. Mucho ojo con eso, muchos de los conductores, no lo digo por ustedes, muchos pecan en el sentido de que arrancan el motor pisando el acelerador. Error número 1, claves para una conducción eficiente, no pisar el acelerador. En los motores a diésel, ustedes tienen que esperar varios segundos antes de iniciar la marcha. Con eso, como se vio también, el carburante, el ingreso a la cámara interna del motor, se lo va a hacer. Van a ingresar, en este caso también los lubricantes, en este caso el lubricante más importante, relevante, está el aceite, y por supuesto va a llegar a la zona de lubricación en condiciones más adecuadas. Y dándole ese lapso de tiempo, estamos más que seguros que va a cumplir con la función. ¿Para qué sirve la lubricación? Ya vimos en una clase anterior. Sirve justamente para que los elementos se engranen entre sí, no tengan una descomposición prematura, no tengamos que realizar un mantenimiento ya de orden correctivo y por supuesto que va a ser un poquito más costoso, ¿no? Otra de las claves para una conducción eficiente, como les decía, ¿no? El segundo en la lámina, mantener una velocidad uniforme. Es lo ideal. ¿Cuánto quisiéramos que también nuestras condiciones de las vías, de los caminos, de las carreteras,
se mantengan en un buen estado. Por ejemplo, estamos hablando de la inexistencia de baches, tal vez curvas demasiado cerradas, tal vez tramos muy pequeños con una trayectoria regular, pero es una recomendación que nos permitimos darles a ustedes en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque esto ya tiene su fundamento y tiene su base justamente en estudios que se han realizado y que nos dicen que el momento que ustedes realicen tantas y tantas aceleraciones y frenados de modo repetitivo, estas, como ustedes saben, emiten o generan una alta cantidad de energía con el consecuente aumento del consumo de combustible. Recuerden eso, ¿no? A medida que nosotros acelerábamos y frenábamos, hacíamos que el motor consuma mayor cantidad de combustible. ¿Qué significa esto de proporcionar marchas altas a velocidades bajas del motor? Pues bien, vamos a hacer una pequeña analogía y relación, por supuesto, con lo que también es el manejo de vehículos livianos. La aceleración, a ver, la aceleración y frenado repetitivo justamente necesitan o emanan o realizan justamente una energía en exceso, ¿no? Consecuentemente, usted no puede realizar estas maniobras de una manera repetitiva. Hay que tratar de eliminar, ¿no? Hay que tratar de brindarle al motor una velocidad uniforme, ¿no? Justamente hay que propender a presentarle a las velocidades bajas del motor, ¿sí? Vamos a velocidades bajas, hay que proporcionarle unas marchas altas para que justamente sea una conducción eficiente. Ahora vamos a topar el tema y lo vamos a ver un poquito de modo breve, lo que tiene que ver y guarda relación con la conducción económica. Una cosa es que se consuma una baja cantidad de combustible y otra cosa muy diferente es justamente lo que se denomina el tema de la conducción económica. En este tipo de conducción económica, vamos a ver nosotros las técnicas adecuadas que le permitan a ustedes optimizar el combustible. Porque muchas de las ocasiones volvemos acá a la clave para una conducción eficiente y queremos evitar del todo o no hacer todo lo contrario de lo que está acá, pero pecamos en un pequeño error y lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Para obtener una conducción económica, ¿sí? O para cumplir con este beneficio que guarda relación con la reducción de costos de mantenimiento, se debe justamente conocer de la conducción económica. Y esto es lo que vamos a ver. Para una conducción económica, o más claro, la conducción económica va de la mano con la conducción eficiente, ¿sí? Por eso yo decía que eran dos cosas que no tenían el inicio en el concepto. Se relacionan, sí, pero no son lo mismo. Por lo tanto, existen muchas reglas para nosotros como conductores para poder sobrellevar, solventar, sobresalir con una conducción económica, en efecto, como se busca y se quiere, ¿no? Porque recordemos una cosa también, el combustible, el carburante, por supuesto, debe ser consumido y guarda relación con la cantidad de kilómetros, de años que el vehículo lleva de recorrido, claro, por supuesto que es así. Pero también el momento que, como en el caso de los lubricantes, estos no ingresan al motor, no tienen la respectiva función, se deteriora algunas piezas. Lo mismo sucede con el combustible. Hacemos tantas maniobras un poquito desacertadas y el combustible se consume en exceso, pero tampoco hay que ir al otro extremo, ¿no? Tiene que haber una óptima utilización del combustible y esto se realiza guardando en consideración los siguientes aspectos que ya vamos a desarrollar. Sin antes no olvidar y obviar este tema de que ustedes pueden tomar como precaución algunas medidas
con una aplicación muy fácil, de fácil entendimiento y comprensión, que justamente van a lograr reducir los gastos en su vehículo. Y hemos puesto en consideración estos temas para ustedes, que habla justamente de la aceleración, de la desaceleración, de la anticipación, del momento de la detención y, por supuesto, cuando nosotros nos estamos incorporando al tránsito en varias circunstancias. Vamos a hablar de lo primero, ¿no? Nosotros necesitamos poner en marcha nuestra unidad de carga pesada y, por supuesto, viene por sobreentendimiento que hay que realizar la maniobra de aceleración. ¿Cómo se lo realiza esta maniobra? O teniendo cuidado de qué. Vamos a tener cuidado en la aceleración en este sentido. La aceleración usted como conductor debe realizarla con el pie pluma. Quiere decir, solo acariciar el pedal. ¿Sí? Acariciamos el pedal, porque recuerden, ¿no? En la lámina anterior se indicó que no hay que arrancar con aceleración súbita, ¿no? Podríamos decir, por lo menos en un nivel bajo de la presión que se realiza sobre el pedal. En este caso, o en su defecto, para mayor precaución, evite pisar el pedal de manera brusca y, por supuesto, no al fondo. La aceleración debe ser con mucho tino, con mucho cuidado, debe ser constante, no debe haber, por el contrario, una combinación entre aceleración y desaceleración que como ustedes saben, no es como que a nosotros nos dicen en un momento sí, otro momento no. Algo similar sucede con la señal que le enviamos al motor, ¿no? Aceleramos, desaceleramos y como es la máquina que recibe órdenes a través de la presión del pedal, no sabe cómo desarrollar su trabajo. Entonces, tratémoslo con muchísimo cuidado, ¿no? No un intercambio excesivo, constante, justamente de la aceleración y la aceleración. Hay que, por supuesto, acariciar el pedal nada más, realizar el cambio de marcha en revoluciones bajas, porque eso también hay que tener mucho cuidado. En vehículos justamente a diésel, que son aquellas unidades de carga pesada, tengamos mucho cuidado y mucha atención, entre las 1500 y 2000 revoluciones por minuto, no más. ¿Sí? ¿Eso cuánto tiene que ver a la maniobra de aceleración? Guardando relación con la maniobra de la desaceleración, tenemos que manifestar que la desaceleración debe realizarse con la inercia del vehículo. ¿Qué significa esto? Creo que ya les he hablado en anticipación con el tema de la inercia. La inercia guarda relación con un objeto en estado mínimo de movimiento, en desaceleración o en su defecto en estado de reposo. ¿Qué significa esto? Que debemos proveer a nuestro vehículo un estado de reposo. Hay que dejar de acelerar, ¿sí? Ahí de esta manera nosotros nos damos por el tema físico del concepto de la inercia este objetivo. Tenemos que evitar pisar el pedal de freno también bruscamente. Ojo con esto. Ni acelerar bruscamente y por supuesto su extremo, ¿no? Ni tampoco frenar de manera brusca. Es decir, ir sutilmente dosificando la desaceleración y por supuesto esto como ayuda si es que su vehículo no se ha detenido en el momento posterior a esta orden que usted está dando. El momento que realizamos la desaceleración debemos guardar mucho cuidado en no hacerla en punto neutro, sino siempre la desaceleración tiene que hacerse en marchas, en un cambio de marchas, digámoslo así, ¿no? No en neutro. Digamos, hemos subido o hemos bajado de marcha, en ese momento es cuando viene a ser propicia, óptima, oportuna la desaceleración, no en el estado de neutro. Y justamente a revoluciones bajas
se recomienda, como en el caso anterior, de la aceleración entre 1500 y 2000, en el caso de la desaceleración, no superará aquella de las 1000 revoluciones por minuto. La siguiente es una maniobra que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Como choferes, como conductores, no solamente de una unidad de carga pesada, ciclistas, peatones, usuarios de las vías, el tema de la anticipación, porque nosotros solamente no formamos parte del sistema vial, sino somos un conjunto de usuarios. En este tema de la anticipación, tenemos que manifestar lo siguiente como recomendación. La anticipación la relacionamos o siempre se relaciona justamente con una distancia de seguridad que se conserva con otros vehículos o con otros usuarios de las vías. En la anticipación, usted debe elegir primero el carril adecuado para la conducción que usted realice. Por eso hemos insertado esta imagen. En la anticipación hay que lograr lo siguiente. Hay que conducir con observación constante de su entorno para tomar en primer lugar, una decisión correcta y consecuentemente realizar la aceleración o la desaceleración que ya veníamos referenciando anteriormente y procurar que la desaceleración debe ser de manera adecuada para lograr justamente una detención, ojalá definitiva. Y hablando justamente de detención, es otra de las claves para una conducción económica, unas recomendaciones o técnicas también se ha conocido así. En el caso de la conducción económica, tenemos que hablar también de la detención total, basada en el concepto de la inercia. Y justamente para ello usted tiene que conocer correctamente una distancia de seguridad para realizar, desde luego, una correcta detención. En la detención, usted como conductor debe conocer correctamente cómo frenar. Recuerden una sugerencia anterior, no frenar bruscamente. Un error que aumenta el consumo de combustible justamente es el presionar anticipadamente el embrague desde el momento que observa el lugar donde se va a detener, ¿no? Hay mucha hincapié en este tema, ¿no? Otro de los temas que también estamos por ver en esta sesión, justamente es el tema de la incorporación al tránsito. Ojo con aquello también. Entonces, pensábamos que la incorporación al tránsito era una maniobra sencilla, una maniobra particular que está distante, está alejada de cualquier tipo de tema guardado con relación con una optimización del combustible, ¿no? En este caso, para incorporarse usted al tránsito, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, si al observar que el tráfico o el tránsito está denso, ¿no? Para lo cual usted ya hizo la detención respectiva, por supuesto está detenido y está esperando el tiempo adecuado, el momento, el instante correcto para incorporarse al mismo. Justamente usted va a utilizar el acelerador por lo menos a unas 3/4 partes de su recorrido. ¿Ya? Tengamos mucha precaución con eso. Ni en la posición inicial, ni en la parte media, sino, y tampoco al fondo, ¿no? Sino una 3/4 parte de su recorrido. ¿De qué? Justamente del acelerador. Justamente complementando con el cambio de marcha en la zona más alta de las revoluciones permitidas. ¿Cuáles eran las revoluciones permitidas? De 1500 a 2000 revoluciones por minuto. Otra de las técnicas que podría usted tomar en consideración y hacerlo, desde luego, para incorporarse al tránsito, es que justamente si usted observa que el mismo no es denso a su consideración, por supuesto, porque usted tiene que haber realizado un análisis completo, íntegro de su entorno, ¿sí? Está pendiente de que
no hay una aproximación de otro vehículo, no hay terceros elementos en las vías, puede tomar la decisión espontánea de incorporarse al tránsito si este no está denso. ¿Qué es lo que debe hacer? No va a haber detención antes de la incorporación y lo más importante para usted es que lleguen al tramo de incorporación, a la intersección, podríamos decirlo, con su vehículo a una velocidad lo más cercana posible a la del tráfico que presenta la vía, ¿sí? Al ritmo que otros vehículos están circulando, ¿no? Y eso es fácil de apreciarlo. Tendríamos justamente que hablar de esto en un tema un poquito amplio, pero en resumen, decirles que hay una relación de las velocidades, ¿no? Hay una velocidad relativa en cuanto a los otros objetos que se están moviendo. ¿Qué significa esto? Que usted no va a intentar ni ir demasiado distante del vehículo que va delante suyo, ni por supuesto tratar de intentar la maniobra de adelantamiento o rebasamiento, ¿no? Entonces eso significa que usted está justamente tomando la velocidad a la que se mueve el tránsito para poder incorporarse y justamente para hacerlo continúa con el avance de su unidad al ritmo que van llevando los otros vehículos, como les digo. Eso en cuanto tiene que ver a una intersección, ¿no? ¿Cómo nos incorporamos nosotros al tránsito en el caso de redondeles? ¿Ya? Si bien es cierto, los redondeles tienen también su respectiva identificación, señalética, ciertas normas, ciertos reglamentos que hay que cumplirlo. Ustedes saben que qué vehículo tiene derecho de vía, justamente me parece que el que está circulando dentro de la rotonda, o redondel también conocido así. Entonces hay que tener en consideración esta técnica, ¿no? Ustedes saben que aquí les damos solamente recomendaciones. Ustedes tienen el poder del discernimiento de la voluntad a realizar las maniobras que crean convenientes para su circulación y esperando nosotros desde luego que las mismas propendan a la seguridad vial, que es lo que estamos buscando. Justamente en los redondeles se adecuará la velocidad del vehículo al trazado y al tráfico que presenten las mismas, ¿sí? Más o menos similar a la recomendación anterior. Utilizando por inercia un rodaje similar a la marcha engranada, evitando siempre que sea lo posible que su vehículo se detenga a la entrada del redondel. Hay que evitar en lo posible. Hay que realizar, como en las maniobras anteriores, un reconocimiento del entorno. ¿En qué parte? A la entrada del redondel y anticiparse justamente a las características, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, siempre es importante contar o saber con qué espacio contamos justamente para realizar las maniobras y va a ser un factor disidente, podamos decirlo así, la anchura de la calzada, por supuesto, el tamaño del redondel, o sea, es decir, el radio del redondel, y por supuesto la existencia de otro o de otros vehículos o que también que estén circulando, por supuesto, y aquellos también que estén a la espera, ¿no? Al igual nuestro. Hay que tener en consideración también que justamente hay otro tipo de recomendaciones o técnicas para poder incorporarse al tránsito en tramos con pendientes ascendentes, ¿no? Lo que comúnmente decimos una cuestita, una subidita, ¿no? Pero digámoslo en términos técnicos, ¿no? Es con pendientes ascendentes, una pendiente positiva, ¿sí? Si justamente se estima que su vehículo puede continuar transitando a la misma velocidad, ¿de qué? Del tráfico del alrededor, únicamente pisando un poquito más del acelerador, usted tiene que mantener, como se les ha dicho, las revoluciones recomendadas, ¿no? Las que están indicadas para este tipo de motores a diésel. Si usted no puede mantener la velocidad, que es probablemente en la mayoría de los casos, de acuerdo a lo que se ha observado, el régimen de revoluciones va a descender
por supuesto, se lo va a marcar en el tablero. Usted va a reducir, o el vehículo de hecho reduce su marcha, o más hasta que llegue a un régimen de revoluciones constante, ¿no? Usted es el que regula justamente la cantidad de revolución. Esto, como decíamos, en puestas en subiditas. Vamos al contrario de esta. En el caso de tramos con pendientes descendentes, estamos bajando, ¿no? Estamos a una intersección, a un, qué sé yo, redondel, un intercambiador, en el cual, o de una vía secundaria, una vía principal, en el cual tenemos justamente pendientes descendentes, pendientes negativas, bajadas, ¿no? En este caso utilizará usted, obligatoriamente utilizará el freno de motor lo más posible que pueda. Con esto, usted va a aumentar el régimen de giro a base de que se reduzca totalmente a la marcha que se encuentren para que este vehículo, o su vehículo en este caso, no termine acelerándose, ¿no? Vamos con el uso de velocidades bajas, con el uso del freno de mano o freno de motor, también podemos justamente reducir la aceleración de su vehículo. A mayor régimen de giro del motor y menor relación de cambio, usted va a obtener justamente lo que estoy manifestándoles, ¿no? Una mayor retención del mismo. Y probablemente, imperceptiblemente, nosotros podamos ya tener una desaceleración total, por no decir absoluta, del vehículo. ¿Cómo usted puede, a ver, para terminar con esto ya esta noche, cómo usted puede justamente incorporarse al tránsito en curvas, ¿no? Ya vimos en redondeles, ya vimos en subidas, bajadas, ¿no? De acuerdo a la incorporación también en intersecciones, pues vamos a ver cómo se recomienda, pues, como técnica la incorporación al tránsito en las curvas. Justamente, para que haya un correcto trazado de la curva de parte de usted, mediante su unidad de carga pesada a través de la calzada en la trayectoria, en la longitud, en el trazo de la vía, es muy importante que usted tenga en cuenta con una previsión suficientemente moderable, ¿sí? Moderada. Justamente hay que considerar lo siguiente. Usted tiene que identificar el grado de curvatura, tiene que identificar también la anchura del carril, ¿no? Saber apreciar bien estas longitudes, estas dimensiones. En este caso es el ancho. Tenemos también que determinar el tipo de peraltes o demás características del entorno, por supuesto. Sí, eso lo va dando la experiencia. Y por supuesto, usted, ¿qué hace con todos estos elementos? No quedan para anotarlos, ¿no? Sino más bien quedan para analizarlas, todas estas características, y usted como conductor va a decidir a qué velocidad va a entrar en la curva, ¿sí? Evitando por recomendación, y esto inclusive es para otro tipo de vehículos, evitando justamente las aceleraciones, con su defecto lo contrario, no ingresar con alta velocidad, evitar también un frenazo repentino, porque tal vez, y eso tal vez, y creo que no nos va a suceder, existió una falta de previsión y anticipación del trazado de la vía. Esto también es un punto a favor, una ventaja para aquellos conductores que tal vez ya conocen el trayecto, ya han circulado por ese camino por muchas ocasiones, entonces es muy importante tener en consideración eso, ¿no? Tanto en la primera o en la centésima o en la milésima vez que usted esté circulando por una vía de estas características, tenga siempre en cuenta el sentido de guardar la previsión para el mismo, para que no sean sorprendidos, ¿no? Para que no sean sorprendidos en este caso. Y finalmente,
siempre que sea en lo posible para las curvas, usted va a entrar con una velocidad adecuada a su trazado, ¿sí? Usted ya lo identificó, ya lo analizó, ya puso sobre su tapete todas las maniobras prudentes, necesarias y pertinentes para poder incorporarse, entrar en la curva, ¿sí? Por supuesto, claro que sí. Hacemos énfasis en esta situación. No hay que pesar el freno bruscamente o por gusto, ¿no? Utilicemos justamente el freno de motor, buscamos la velocidad, adecuémonos a la velocidad que lleva el tráfico, a cómo se está moviendo nuestro entorno, sino solamente justamente con estas pequeñas recomendaciones. Durante el trazado que usted realice de la curva, ustedes quien maniobra su vehículo, moviliza la dirección del volante y todo lo demás. Durante el trazado, usted va a mantener lo anterior, ¿no? Me parece que la segunda recomendación o estuvo en el tema de la conducción eficiente o para reducir el consumo de combustible. Me parece que hay que traer a colación este tema también acá, justamente mantener una velocidad uniforme, ¿sí? Con el pie en la posición estable sobre el pedal del acelerador para luego volver a acelerar, pero luego un poco, de forma progresiva a la salida de la curva. Es decir, en una curva nosotros, y eso ustedes tienen experiencia, creo que solamente estamos haciendo un recuento en esta noche, saben por experiencia que para tomar una curva durante el trayecto la velocidad tiene que ser la misma. En el momento que ya salgamos de la curva, pues ya podemos ir progresivamente acelerando de a poco para poder continuar con nuestro recorrido. También hay otra recomendación para tener en cuenta en aquellos sectores conocidos como las paradas prolongadas. ¿Sí? Aquí hay un dato estadístico inclusive, ¿no? En las paradas prolongadas tenemos que hacer relación a un tema que hemos venido tratando en sesiones anteriores y hoy también, ¿por qué no? El consumo de un combustible del motor moderno durante el ralentí oscila con un rango entre los 0.5 y 0.7 litros por hora. ¿Qué significa? Centímetros cúbicos. Entre 500 y 700 mililitros, o eso de efecto el equivalente que son centímetros cúbicos. Eso es lo que consume en un motor moderno combustible por hora, dependiendo también del tipo de motor. Pero este es un rango que se maneja estadísticamente. Con lo cual, ojo con eso y por eso no se lo hace. Con lo cual, apagar el motor en las situaciones adecuadas puede conllevar ahorros interesantes de combustible, ¿no? Eso no sabíamos, ¿no? En las paradas prolongadas, que desde luego se recomienda también hacer pausas, o es el momento adecuado para hacer el estibaje de la carga, hay que justamente hacer esta maniobra para lograr el ahorro de combustible en un margen, podríamos utilizar la palabra de interesante, ¿no? La palabra sería interesante en este caso. Entonces ya hemos visto, con esto también estamos ya terminando la exposición y hemos visto respecto de la conducción económica, técnicas adecuadas que permiten optimizar el uso del combustible o en su defecto propender al ahorro de combustible. ¿Cuáles están? ¿Cuáles son? Recomendaciones, ¿no? Ninguna de estas técnicas tienen que realizarse de modo brusco, de modo imprudente, sino más bien apelando a lo que ustedes cuentan, ¿no? Como conductores profesionales, ustedes saben y conocen que justamente el conductor tiene que ser precavido en esta situación, ¿no? Justamente tiene como finalidad la conducción realizar estas maniobras como la aceleración, la desaceleración, siempre propender a la anticipación. ¿Qué significa esto?
revisar lo que se encuentra al entorno suyo, siempre tener mucho cuidado en la detención, ¿sí? No tiene que ser brusca. Y por supuesto, una maniobra interesante, importante, que es la incorporación al tránsito, ¿sí? En intersecciones, en redondeles, en cuestas ascendentes, descendentes, en curvas. Y por supuesto, qué cuidado hay que tener cuando usted, por supuesto, se detiene de manera prolongada, ¿no? Que es lo más común para el caso de vehículos de carga pesada. Eso por esta noche, señores estudiantes. Con eso yo estoy dando fin a la exposición que se ha tenido previsto, que se ha programado para esta noche. No sé si de pronto ustedes tal vez quieren, si no,